Abre tu Biblia, por favor, en 1 de Pedro 5. Vamos al capítulo 5, ya estamos en esta recta final de esta carta. De hecho, el próximo domingo terminaremos este libro y seguiremos con 2 de Pedro. Y eso es lo que vamos haciendo en esta iglesia, estudiando la Biblia verso a verso. Pero el tema de hoy solamente vamos a ver 4 versículos. Es bastante breve, quizás el área que vamos a abarcar, pero creo que es muy importante porque Pedro nos muestra aquí básicamente cómo debe de verse un pastor y las cosas que uno debe de buscar o orar y como alinearse de acuerdo a lo que Dios nos ha dejado en la Biblia. Yo creo que si le preguntáramos o nos preguntáramos, o yo les preguntara a cada uno de los que están acá, de ¿qué crees tú que debe de hacer un pastor? Habrían infinidad de respuestas tan distintas y variadas. Y creo que la razón es porque a veces no sabemos muy bien lo que Dios ha establecido. A veces tenemos como que nuestro propio estándar, tenemos nuestras expectativas. Y lo que tenemos que hacer con nuestras expectativas, sean bajas o altas, es alinearlas básicamente con lo que Dios nos dice en la Biblia. Entonces, ¿qué es un pastor, no? Esta sección, estos 4 versículos, no es todo lo que la Biblia dice sobre el pastor o sobre un pastor. Pero creo que hay bastantes cosas en las cuales podemos como que ver, estudiar, aprender y reflexionar para poder saber, ¿no? A veces la gente piensa que un pastor es una especie de conferencista tipo TED Talks, ¿no? Entonces se para adelante la persona y con suerte a veces usa una Biblia o no, y habla sobre cosas bonitas y medio menciona a Dios y ya, y todos se fueron muy animados, pero eso no es ser un pastor. Entonces creo que es bueno entender lo que Dios mismo, Él nos ha dejado como para poder no equivocarnos, ¿no? Entonces vamos a leer de los versos 1 al 4 del capítulo 5 de 1 de Pedro. Y dice así: Por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Entonces Pedro aquí nos dice bastante en tan poco texto sobre cómo debe de verse un pastor. Y yo dividí mi enseñanza de esta tarde en 3 encabezados. Primero es como la petición que Pedro da. Y si te fijas en el verso 1 dice, exhorto yo. La Reina Valera habla de un ruego. Él está haciendo un ruego a los oyentes, a las personas que están leyendo esta carta y que han leído esta carta a lo largo de la historia de la iglesia. Entonces, Pedro hace básicamente una ferviente petición. Eso es un ruego, eso es una exhortación. Me gusta cómo lo pone J.B. Phillips en el Nuevo Testamento que él tradujo. Él lo pone así, dice, ahora puedo yo, que soy un anciano, decirles unas palabras a ustedes, mis compañeros ancianos. Entonces, si yo hubiese conocido a Pedro y él me hubiese dicho eso, hubiese puesto muchísima atención. Todas las horas de vuelo que tiene Pedro en el ministerio, creo que es importante escuchar a hombres como Pedro. Ahora, Pedro no está hablando desde el punto de vista de su experiencia, cómo le fue a él en el ministerio, sino Pedro está hablando y está rogando porque básicamente Dios lo está dirigiendo a escribir estas cosas. Ahora, esta palabra que aquí aparece como exhorto yo en mi versión, o la Reina Valera como ruego, es una palabra que en el Nuevo Testamento aparece en diferentes ocasiones y nos ayuda un poco a entender como el peso del ruego de Pedro. Por ejemplo, esta palabra ruego o exhorto es la misma palabra que el centurión utilizó con Jesús para rogarle de que sanara a su siervo.
también es la misma palabra que Jairo le dijo a Jesús para que sanara a su hija. Y es la misma palabra también en que usaron los demonios cuando le rogaron a Jesús que los mandara a esta manada de cerdos. Entonces, es una palabra que no es simplemente como que una opinión o una simple solicitud, sino es una ferviente petición, lo que Pedro está diciendo acá. No sé si te acuerdas cuando eras a lo mejor niño o jovencillo y te quedabas en tu casa y tu mamá te decía, te ruego por favor una cosa, ¿no? Por favor, como un énfasis de esto es lo que, una cosa nada más te voy a pedir. Y no sé, tú agrégale lo que quieras, a lo mejor no le abras a nadie, cosas así. Entonces Pedro está diciendo, mira, les pido una cosa, les voy a rogar algo. Por favor, presten atención a lo que les voy a decir. Ahora, la pregunta aquí es, ¿a quién se está dirigiendo Pedro en esta sección? Porque sabemos que esta carta es una carta que Pedro le escribió a la iglesia, a los cristianos que están esparcidos a lo largo del Imperio Romano. Entonces, cuando él usa la palabra ancianos, ¿a qué se está refiriendo con ancianos? ¿Se está refiriendo a hombres mayores, a hombres viejos en la iglesia, o es un poco más allá de simplemente la edad? Y efectivamente es más allá que simplemente hablar de una edad. De hecho, la palabra que usa aquí Pedro es la palabra presbítero. A lo mejor has oído esa palabra, si llevas tiempo siendo cristiano, a lo mejor te suena como la iglesia presbiteriana, por ejemplo. La palabra anciano es presbítero, que literalmente quiere decir hombre viejo o hombre mayor. Eso es lo que literalmente significa. Ahora, esta palabra no solamente se usaba en la Biblia para referirse a un hombre respecto a su edad, sino también era una palabra que se utilizaba para referirse al rol que tenía dentro de la comunidad en el mundo antiguo. Entonces, cuando Pedro está hablando sobre anciano, se está refiriendo a eso, no a los hombres necesariamente que son viejos en la congregación, sino a los hombres, como dice el verso 2, ahí está la explicación, a los que están pastoreando el rebaño. Esta sección de 4 versículos, es una sección en la cual Pedro le está hablando a hombres que están en el rol pastoral dentro de la iglesia. ¿Okay? A ellos se está refiriendo. Esta palabra anciano, con esta connotación de líder, de pastor, la vas a encontrar, por ejemplo, en Hechos 14:23, en 1 Timoteo 5:17, en Santiago 5:14, en la carta de Tito, capítulo 1, verso 5. En cada una de esas partes, y como en otras más, aparece anciano y se está refiriendo a un hombre en una función, en un rol o tarea pastoral. Entonces, a este grupo le está hablando Pedro. Son sus últimas palabras y quiere como que recordarles algo a estos hombres que están así en esta función. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Pedro escribe esto? ¿Por qué él está tan interesado en como que traer más luz respecto a cómo debe de verse un pastor en una iglesia? Número uno, porque Pedro está escribiendo con autoridad apostólica. O sea, esta carta comienza, si te recuerdas, dice Pedro, apóstol de Jesucristo. Eso quiere decir que lo que Pedro va a decir lo está diciendo y lo está escribiendo con la autoridad que él recibió de parte de Jesucristo. Es autoritativo, lo que él está escribiendo. Esto es así. Entonces, ¿por qué? Porque él lo recibió de Jesucristo. Él es un apóstol de Jesucristo. Pero también él como que nos habla de que él también fue testigo, dice, de los padecimientos de Jesús. O sea, él estuvo con Jesús todo su ministerio. Él estuvo presente, él escuchó todas las enseñanzas, él estuvo en todo lo que Jesús hizo, estuvo cuando murió, estuvo cuando resucitó, y esa es la autoridad que él tiene para escribir lo que va a escribir. De hecho, es interesante cuando lees Hechos capítulo 1, cuando ya no está Judas. Entonces están los apóstoles ahí antes de que venga el Espíritu Santo y dicen, bueno, tenemos que reemplazar el lugar que tenía Judas. Y dice que decidieron elegir a otro. Y el criterio que ellos tomaron para elegir a un nuevo apóstol era básicamente que debía de haber estado con Jesús desde el inicio. Haber estado todo el tiempo con Jesús, haber escuchado todas sus enseñanzas, haber visto a Jesús crucificado y resucitado y haber estado todo ese tiempo. Entonces, realmente el concepto de apóstol es bastante restrictivo si lo aplicamos como debe de ser.
Hoy en día yo sé que tú has escuchado el apóstol aquí, el apóstol allá, y a lo mejor en el sentido de alguien que envía, alguien enviado puede ser, pero realmente en el sentido estricto de la Biblia no hay más apóstoles. Estos son los que hay. Y Pedro está escribiendo con la autoridad que él tiene, que recibió de Cristo. Pero algo hermoso también que veo que es importante notar es que Pedro también está escribiendo con humildad cristiana, porque él dice que yo soy anciano como ellos también. O sea, yo soy un apóstol de Cristo, así comienza la carta, pero yo también soy un anciano. Entonces eso significa que Pedro también está incluido en ese grupo. O sea, yo lo que voy a escribir también aplica para mí. Yo no estoy exento de lo que voy a decir. Yo también soy un anciano como ellos. No estoy en una posición de superioridad. Sí tengo autoridad, pero eso no significa superioridad. Entonces esto también aplica para mí. Me encanta que Pedro diga estas cosas. Ahora, esa es la petición. Ese es como el encargo que va a hacer. Ahora, ¿cuál es la tarea? ¿Cuál es la tarea que Pedro encarga? El verso 2 dice, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que le han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Esa es la tarea. En 2 versículos está toda la tarea, o parte de la tarea. Y básicamente la tarea la podemos resumir en que lo que Pedro está diciendo es que el pastor, el anciano, el obispo, como a veces se usa esa palabra intercambiada en el Nuevo Testamento para referirse al pastor, tiene este rol de apacentar, de pastorear, como dice mi versión, o la Reina Valera usa apacentar. Entonces dices, ok, esto me suena. ¿Dónde lo escuchó Pedro? ¿Lo aprendió en algún taller, en algún curso en el que él fue? ¿O de dónde lo sacó? Y básicamente lo que vemos es que Pedro está enseñándole a la gente y a los pastores lo que él aprendió de Jesús. Lo que él recibió de Jesús es tal cual lo que él está traspasando a otros. Acompáñame así rápidamente al Evangelio de Juan, capítulo 21. El último evangelio está antes del libro de Hechos, hacia tu izquierda. El Evangelio de Juan, en el capítulo 21, en el verso 15, mira la conversación que tiene Jesús con los discípulos, Pedro incluido, una mañana siguiente o en esos días que rodearon la resurrección de Jesús. Dice así, verso 15. Cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le contestó Pedro. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Entonces Pedro recibió eso de Jesús décadas atrás y está simplemente enseñando lo que él aprendió de Jesús. Y la instrucción básicamente es, necesitas pastorear a mis ovejas. Eso es lo que necesitas hacer, Pedro. Y eso es lo que necesita hacer todo pastor o todo hombre en rol pastoral, apacentar las ovejas. Y pudiésemos a lo mejor, si lo pudiésemos resumir en solo 2 palabras, lo que significa apacentar es alimentar y proteger. ¿Okay? Alimentar y proteger. Esa es la función de un pastor. Ahora, ¿cómo deben de funcionar estos hombres que están con una responsabilidad pastoral? Porque dice, ok, pastoreen el rebaño. Bueno, ¿cómo hacemos eso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer si queremos pastorear el rebaño de Dios? Lo número 1 es supervisando al rebaño. Supervisando al rebaño. En el verso 2 dice, en la Nueva Biblia de las Américas dice, velando por él, o sea, velando por el rebaño. La Reina Valera dice, cuidando. Y esa palabra velar o cuidar quiere decir literalmente supervisar, es la palabra, supervisar. Esta palabra velar y cuidar es una palabra que está relacionada con otra palabra que a lo mejor hemos oído, que es la palabra obispo. ¿Has oído la palabra obispo? Obispo quiere decir supervisor. Y es la misma, tiene la misma raíz que la palabra aquí
apacentar o cuidar. Tiene la misma raíz y tiene que ver con supervisar. El pastor debe de supervisar el rebaño de Cristo. Está ahí para hacer eso. Ahora, estas palabras, obispo, por ejemplo, que es supervisor, y anciano, que es pastor o presbítero, son palabras que en el Nuevo Testamento se usan intercaladamente para hablar de la misma persona. Está hablando del pastor o de los pastores de las iglesias. Entonces, ¿qué necesita el pastor para supervisar el rebaño? Yo anoté 3 cosas que creo que Pedro nos quiere decir. Primero, un pastor para supervisar va a necesitar autoridad. Suena a lo mejor muy obvio, pero va a necesitar autoridad. Si te fijas y bajas ahí en tu Biblia hasta el verso 3, dice, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados. Ahí usa esa palabra sobre, y eso habla de la autoridad que tiene o que tienen los pastores sobre el rebaño. Habla de autoridad. Entonces, Dios le ha concedido autoridad a los hombres que están en el rol de pastor para ejercer esa autoridad en la congregación. Ahora, algo muy importante es que esa autoridad que tiene el pastor no es ilimitada. No es una autoridad ilimitada. Dios no nos dio un cheque en blanco para que el pastor haga lo que quiera y decida como quiere. La autoridad está limitada por la misma Biblia. Entonces, los problemas generalmente a veces se dan cuando desde el púlpito no hay clara enseñanza, no hay buena enseñanza en una iglesia, hay un montón de abusos. Ahora, una clara enseñanza y buena doctrina no garantiza de que no hayan abusos. De hecho, actualmente hay todo un problemón enorme en Estados Unidos con la denominación cristiana más grande en Estados Unidos, precisamente por problemas de abuso. Y es una denominación que históricamente se ha caracterizado por sana enseñanza, por sana doctrina. Entonces, necesitamos ser cuidadosos de entender de que, ok, sana enseñanza es bueno, pero igual tenemos que siempre tener ojo en estas cosas porque puede prestarse para abusos. Entonces, la autoridad de los hombres en el rol del pastorado está limitada por Dios y limitada por lo que la Biblia nos dice. Ahora, la autoridad nunca es a lo mejor muy popular y cuando hombres en el rol de pastor la tienen que ejercer, no siempre todos quedamos contentos o todos quedan contentos. Pero creo que es importante entender que una de las cosas que hace el pastor es precisamente eso, está llamado a ejercer la autoridad en ciertas áreas de la vida de la congregación. Y, por ejemplo, ayer estaba repasando y buscando ciertas palabras que Pablo le dice a Timoteo en sus 2 cartas, que son estos verbos que yo les digo imperativos, que son acciones e instrucciones que debemos de hacer. Y fíjate, para que tú notes que el pastor sí tiene que ejercer cierta autoridad, ¿ok? Por las palabras, fíjate. Pablo le pide a Timoteo que pruebe, que deseche, que mande, que enseñe, que exhorte, que honre, que rehúse, que reprenda, que predique, que encargue, que recuerde, que inste, que redarguya. O sea, la única posibilidad para que un pastor pueda hacer eso es tiene que ejercer su autoridad. Tiene que tomar decisiones en la congregación. Decisiones que a veces no son populares, que son incómodas, lo que queramos. Pero para poder supervisar de una manera fiel, el pastor necesitará ejercer autoridad. Segunda de Timoteo 4:2, creo que este texto encierra bastante bien como que un resumen de todo esto. Dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Ahí está, el pastor tiene autoridad en ciertas cosas en la vida de la congregación. El mismo Pablo, ahora otro pastor joven igual, Tito, en Tito 1:5 le dice, por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda. La iglesia en Creta estaba en serios problemas y Pablo manda a Tito para que básicamente vaya a arreglar los problemas y ponga orden y ejerza autoridad en la iglesia que está hecha un desastre. Entonces, para supervisar bien un pastor necesitará autoridad. Pero lo segundo que también necesitará el pastor, no solamente es autoridad, sino humildad. Necesitará humildad. En el verso 2, esto es lo que todo pastor debe de recordar. Dice, pastoreen el rebaño
de Dios. ¿Ok? Y cuando me refiero a humildad, el pastor debe recordar siempre, y los pastores de una iglesia, que el rebaño no les pertenece a ellos, les pertenece a Dios. Es el rebaño de Dios. Y es muy importante porque a veces con el tiempo o a veces este sentido de empoderamiento, si el pastor o los pastores no cuidan su corazón y no vigilan su corazón, pueden llegar a tener esta impresión de que la gente les pertenece a ellos o nos pertenece. Y no es así. La gente le pertenece a Jesús. Él es el pastor del rebaño. El rebaño es de Dios. Mira lo que Pablo le escribió a los ancianos, a los pastores de la iglesia en el libro de Hechos. Hechos 20:28. Dice, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos. Ahí está, supervisores, obispos, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. La iglesia no es algo que nos pertenece porque nosotros no hemos comprado absolutamente nada. Es cualquier persona que ha nacido de nuevo, que es miembro de una iglesia y parte de una iglesia, le pertenece a Jesús. Y el pastor o los pastores necesitan humildad para recordar eso siempre. No podemos ni sentirnos ni vernos como dueños de absolutamente nadie. En esta iglesia tú eres libre de venir y eres libre de irte cuando tú así lo decides, si lo oraste. Pero no estamos aquí para andar como que sintiéndonos dueños. Esto no es otra cosa, es la iglesia de Cristo y las ovejas le pertenecen a Él. La tercera cosa que un pastor necesitará para supervisar al rebaño será autoexaminación. Autoexaminación. Porque el texto, el verso 3, el verso 2 dice, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. El pastor no solo debe de cuidar de la doctrina que enseña, sino que también regularmente debe de examinar y confrontar sus motivaciones propias y personales. Debemos de estar siempre con un ojo encima de nuestro corazón, examinando nuestro corazón, confrontando nuestro corazón, confrontando nuestras motivaciones. Porque cuando no hacemos eso, estamos poniéndonos en serio peligro nosotros y estamos poniendo en serio peligro la congregación a la cual pastoreamos. El pastor o los pastores no son ni infalibles ni nada de eso. También los pastores batallan con sus pecados, con sus problemas, con sus tentaciones, con todo. Y aparte tienen otras responsabilidades. Entonces necesitamos una constante y necesaria autoexaminación siempre. De no solamente estar haciendo lo que debemos de hacer, lo que Jesús nos ha pedido hacer, sino que también estando revisando la motivación por la cual estoy haciendo lo que estoy haciendo. La motivación es muy importante. Mira lo que Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:16. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Dice, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Entonces cualquier hombre en esta iglesia que tenga una función pastoral, y los pastores que Dios levante de esta iglesia y de cualquier iglesia, debiésemos de estar siempre con un ojo encima de nuestro propio corazón, examinando nuestra propia vida a la luz de la palabra de Dios, en oración, siempre estudiando y siempre permitiéndole a Dios de que nos muestre lo que no está bien. Un pastor necesita a hombres cercanos a él, a otros pastores, a buenos amigos, hermanos, que también les ayuden a ver sus puntos ciegos. Necesitamos una examinación constante de las motivaciones de nuestro corazón, no solamente de nuestras acciones. Cuando Pablo le dice, ten cuidado con lo que enseñas, lo que crees, sino que también ten cuidado de ti mismo. Entonces, realmente el peligro más serio que tiene un pastor no es afuera, es él mismo, es su peor enemigo. Entonces, necesito tener cuidado. Ahora, aquí Pedro dice algo muy, muy interesante. Dice que no debemos de estar en el pastorado por obligación, dice. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no está interesado
y no se merece Dios ni Jesús que nosotros no estemos sirviéndole a Él y sirviendo a su iglesia libre y voluntariamente. Dios quiere que le sirvamos libre y voluntariamente, no por ningún tipo de obligación. Esa palabra obligación habla como de una coerción externa, algo externo que te está como que obligando a hacer algo, ¿sabes? ¿Te has sentido así a veces como la presión de los demás, la presión del qué dirán, la presión de esto? Te estás manteniendo algo, pero realmente no tienes ni el deseo y tú lo estás haciendo a regañadientes. Dice que eso no debe de ocurrir en el pastorado. Y puede ocurrir que un pastor pueda estar simplemente haciéndolo porque ya se siente obligado a hacerlo. No es bueno para el pastor y no será bueno para la congregación. Me acuerdo hace años atrás escuché al pastor Chuck Smith, es el fundador del movimiento de Calvary Chapel. Él decía, le preguntaban en una conferencia de pastores, le dijeron, ¿cuándo usted va a dejar el pastorado? Así, sin anestesia. Se la lanzaron y él dijo, cuando pierda el gozo de hacer esto. Cuando ya no tenga gozo, me voy a ir a mi casa. Y él estuvo en el púlpito hasta el domingo anterior a que él muriera. Entonces, creo que este asunto de la motivación es muy, muy importante. Servir al Señor es algo que debemos hacer con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Implica hacerlo voluntariamente, implica hacerlo libremente, alegremente, porque es un honor el pastorear. Es un honor que Dios le da a hombres el pastorear. Entonces, no lo hagamos por obligación. La segunda motivación que este hombre debe de revisar es que no debe de hacerlo por avaricia. O como dice la Reina Valera, por ganancias deshonestas. Un hombre no puede entrar al ministerio y estar en el ministerio por verlo como una posibilidad de progreso económico, ¿ok? De hacerse rico. O sea, hoy es un día de votación y la política sabemos cómo funciona. A veces las personas surgen y después salen, tú dices, ¿de dónde sacó todo lo que tenía? ¿Ok? El ministerio no debe ser eso. El ministerio no es un lugar para enriquecerse. No debe ser la motivación esa. Ahora, yo pienso un poco en los tiempos en los cuales Pedro está escribiendo estas cosas. Debe de haber habido, por algo lo está escribiendo. Pero el Espíritu Santo que ve a lo largo de la historia sabe que estas cosas son más comunes ahora. En el tiempo de Pedro, ser pastor tu vida estaba en riesgo todos los días. El ser cristiano. De hecho, aquí están siendo perseguidos. Pero el entrar al ministerio en la época de Pedro no tenía nada glamoroso, realmente. Hoy en día hay bastante glamour. A veces uno ve Instagram y ve toda esta gente famosa, cristiana, y dices, wow, yo quiero ser como él, quiero tener los seguidores que tiene él, quiero tener una iglesia, las luces, todo lo que tiene él. Y realmente a veces nuestras motivaciones no tienen nada que ver con lo que debemos de estar motivando nuestras acciones. De hecho, el pastorado es un llamado, no es algo a lo cual yo postulo como un trabajo. Dios tiene que llamarte y respondemos, pero debemos de siempre examinar nuestra motivación. No avaricia, sino que lo que me debe de motivar es un sincero deseo de servir a nuestro Rey Jesús. Esa debe ser la motivación. Servirlo a Él, servir a la gente de Dios. Entonces necesito examinar mi corazón. Entonces eso es, primero, supervisando al rebaño. Lo segundo que un pastor debe de hacer es proteger al rebaño. Protegiendo al rebaño. El verso 3 dice, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados. Esa palabra señorío habla de dominio. Tener dominio, como abusar de la autoridad, abusar de lo que Dios te ha dado para ejercer tu rol, abusar, aprovecharse de eso. Y dice que eso no debe de ocurrir. Entonces, el pastor, cualquier pastor, nunca debemos de olvidar y debe de olvidar que el rol que Dios le ha dado, porque le ha dado autoridad, no es para abusar del rebaño, sino que simplemente es para servir al rebaño, para proteger al rebaño. Ese es el llamado. No tomando o teniendo señorío, sino sirviendo, protegiendo. Y fíjate lo que Jesús le dijo a sus discípulos.
cuando él estuvo con ellos. En Marcos 10, 42 al 43 dice, llamándolos junto a él, Jesús les dijo, ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será servidor. Jesús no está diciendo que el problema es autoridad, pero la Biblia habla de autoridad. Es cómo ejercemos esa autoridad. Y esa autoridad se debe de usar, como dice acá, para servir, no para abusar. Y yo no sé, no los conozco a todos ustedes. Sé que varios han venido de otros trasfondos, de otras historias, y a veces sí he sabido de que son historias de terror, o sea, lo que han vivido por hombres que no han estado a la altura del llamado que Dios les dio. Entonces, estas cosas suceden, por algo están en la Biblia, por algo es un ruego de Pedro que debemos de considerar y examinar. Un pastor está para proteger al rebaño, para servir, no para dominar. Entonces es protegiendo. Y lo tercero que debe hacer es guiar al rebaño. ¿Cómo pastoreamos? No solamente supervisando al rebaño, no solamente protegiendo al rebaño, sino también guiando al rebaño. ¿Cómo se hace eso? Fíjate la última parte del verso 3. Sobre los que le han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Dios llama a los pastores a eso, a ser un ejemplo, a guiar siendo ejemplo. No a guiar jaloneando, no a guiar arrastrando, sino guiar siendo ejemplo. No tengo la menor intención de arrastrarte aquí, ni tenerte obligado acá. No es la intención de ninguno de los hombres de esta iglesia. Ni te vamos a arrastrar, ni te vamos a jalonear para que estés acá. A eso no nos llamó Dios. Dios nos llamó a guiar de dos maneras. Número uno, el pastorado implica guiar a la gente de Dios mediante la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. Esa es una manera, y la manera en la cual guiamos al rebaño. Tenemos que enseñar la palabra de Dios. Y eso es un no negociable en un pastor. Si tú lees los requisitos de un pastor en Timoteo, en Tito, es claro que el pastor tiene que ser apto para enseñar. No puedes ser pastor y no ser apto para enseñar. Tienes que ser apto para enseñar. Pero esa es una manera, ¿ok? Pero también el pastor guía de otras formas, ¿no? Pero quizás la más importante es mediante la enseñanza. Entonces, mira lo que 1 Timoteo 4:2, lo leí hace un rato, lo vuelvo a leer ahora. Se predica la palabra, dice. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Entonces, el rol y la función de un pastor es instruir, es enseñar. Esa es la manera en que se guía al rebaño de Dios, con la enseñanza. En Efesios 4:11, si tú lees esa parte, dice que Dios estableció en la iglesia diferentes ministerios y uno de ellos es el pastor maestro. Y la razón por la cual Dios estableció al pastor maestro es que debe de edificar a los santos, es instruirlos. Entonces, eso es una manera en la que un pastor va a guiar a la congregación mediante la enseñanza. Pero la segunda manera que Pedro nos menciona acá es que el pastorado también implica guiar a la congregación mediante el ejemplo. Mediante el ejemplo. La palabra que aquí usa Pedro como ejemplo es una traducción que se puede decir patrón o tipo. ¿Sabes lo que es un patrón? Es como un punto de referencia sobre algo. Y eso es lo que debe ser un pastor. Un pastor no es perfecto, ¿ok? Dios no nos está llamando a vivir una vida perfecta. Dios nos está llamando a vivir una vida que nos parezcamos a Cristo. Entonces, el pastor sirve como un modelo, como un punto de referencia de cómo se vive la vida cristiana. Es un punto de referencia. Entonces, eso es muy importante. Un pastor debiese de
Para empezar, un pastor, su vida está en una especie de escaparate. O sea, toda la gente siempre lo está mirando. Y lo está juzgando, y está opinando. Mira lo que hizo, mira lo que hizo, mira, se pone tenis, mira, tiene sus pantalones rotos, lo que sea. Ya lo he escuchado de todo. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es cómo lleva su familia, cómo lleva su matrimonio, cómo están sus hijos. ¿Enseña la palabra de Dios o no? Eso es lo que un pastor ustedes deben de buscar. No si es carismático, eso puede ser un plus. O si cuenta buenos chistes, no se me da. Pero no está en los requisitos para el pastorado. Entonces, la vida de un pastor está en la vitrina. Y Dios lo quiere así. Quiere que seamos un punto de referencia para que la gente que diga, ¿cómo se lleva una familia? Vamos a ver cómo el pastor lleva a su familia. ¿Cómo se lleva un matrimonio? Vamos a ver al pastor cómo lleva su matrimonio. Para eso está, siendo ejemplo, siendo un punto de referencia. Ahora, Pablo le dice precisamente esto a Timoteo en 1 Timoteo 4:12. Dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Timoteo era un pastor joven. Y lo menospreciaban por su juventud, precisamente. Lo veían muy jovencito, no sabe nada. ¿Qué nos va a enseñar? ¿No? ¿Qué me puede decir? Yo me recuerdo, de hecho estaba haciendo memoria mientras estábamos cantando, de este año, este diciembre que viene, de este 2022, voy a cumplir 25 años como pastor. Me ordenaron pastor cuando yo tenía 22 años y he estado en esto por 25 años. Y me recuerdo los primeros años, era la gente no te va a respetar porque te ve joven, te ve sin experiencia y no la tienes, esa es la verdad, no tienes la experiencia. Pero Dios me llamó y Él ha sido fiel en mantenerme y en guardar mi vida. Y he visto su fidelidad estos 25 años. Pero esto de que le pasaba a Timoteo, pues yo decía, pues presente, ¿no? O sea, siempre decía, no, pues, te miran así en menos por la edad. Pero ¿cómo contrarrestas eso? Dice, siendo ejemplo, dice, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, fe, pureza. Pablo, a otro joven pastor, Tito, le dice en Tito 2:7, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad. Pablo a los filipenses les dice en Filipenses 3:17, hermanos, sean imitadores míos, observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Habían muchos hombres que habían aprendido del ejemplo de Pablo. Y Pablo le dice, aprendan de esos hombres que han aprendido de mí, que han aprendido de nosotros, porque nosotros hemos aprendido de Cristo. Entonces yo sé que en el ministerio y en la vida cristiana te vas a topar con un montón de malos ejemplos, quizás de pastores con malos ejemplos. Pero no son los únicos que hay. Yo te puedo dar y hablar de muchos hombres pastores que han sido un buen ejemplo y que han sido fiel a su esposa, fiel a sus hijos, fiel al Señor y fiel a la iglesia. Entonces no podemos decir, no, todos los pastores son iguales, todas las iglesias son lo mismo y todo. Pasa, por algo está en la Biblia. Pero es tu tarea, fijar y buscar a esos buenos ejemplos y aprender de eso. Mi tarea es tener una vida ordenada que pueda servir como punto de referencia. Finalmente, la recompensa. Ya vimos el ruego, el llamado, la tarea y ahora la recompensa. Verso 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Ese es uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia, porque Pedro está hablando de una promesa que todos los pastores fieles recibirán. Una corona inmarcesible de gloria. Este es un texto que si tú le preguntaras a algunos de los pastores que son amigos míos, más de alguna vez se los he mandado. Cuando están desanimados, les mando este texto.
¿Y qué es lo que Pedro nos está diciendo? Que básicamente cuando Jesús regrese, el día que eso ocurra, Él va a galardonar a los pastores fieles que hicieron lo que Él pidió. Y los va a galardonar con una corona inmarcesible. Y eso inmarcesible quiere decir que jamás perderá su belleza. Eso es lo que Jesús da, algo que nunca pierde belleza. Espero ese día. Ahora, esto, para cerrar, creo que es un buen recordatorio, lo que hemos visto hoy. Es un buen recordatorio para los pastores y es un buen recordatorio para la iglesia. Porque el verso 4 dice algo muy importante. Dice que un día el príncipe de los pastores va a aparecer. Y ese es Jesús. Entonces, cuando habla de príncipe de los pastores, Pedro está diciendo, mira, Jesús es el pastor principal de la iglesia. Jesús es el jefe de los pastores, como se puede traducir también. Entonces, es bueno eso. Es bueno para el pastor recordar que el pastor no es todopoderoso, no está en todas partes, no puede resolverlo todo. Jesús no lo llamó a eso. Que finalmente el pastor que la iglesia necesita es Jesús. Y que todos los pastores que han existido y todos los pastores que funcionan a lo mejor en una congregación están subordinados al gran pastor, al príncipe de los pastores que es Jesús. Él es el pastor principal de la iglesia. Y si esta iglesia ha subsistido es porque queremos que Él siga siendo el pastor principal de esta iglesia. Acompáñame a Juan capítulo 10, porque ahí vemos a este pastor, Jesús. Juan 10, verso 11 al 15. Dice, yo soy el buen pastor, Jesús está hablando. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Jesús es el buen pastor. Ningún pastor que exista, por muy bueno que sea, va a poder ser suficiente para lo que la iglesia necesita y lo que tú necesitas. Siempre, siempre un pastor te va a quedar a deber. Porque Jesús no puso a los pastores en la iglesia para reemplazarlo a Él, los puso para reflejarlos y representarlos a Él, nada más. No para reemplazarlo. Entonces, ningún pastor va a dar el ancho con tus expectativas, jamás lo va a hacer. Porque Jesús no lo puso para eso. Jesús es suficiente para todas tus necesidades. Eso no quiere decir de que tomamos esto a la ligera, no estamos hablando de eso. Pero creo que esto es muy importante que el pastor lo entienda y que también ustedes, la congregación, lo entiendan. Jesús es el pastor que tú necesitas. Él es. Entonces, si tú o si yo no estoy satisfecho con Jesús, no lo voy a estar con nada, ni nadie, ni ninguna iglesia. Porque si no estoy contento con Jesús, iglesia que vaya, hombre que vea, voy a estar insatisfecho igual. Búscale por donde quieras. Jesús es tu pastor. Él quiere serlo y Él ha puesto a hombres en tu vida para ayudarte a seguirlo. Ahora, ¿cómo podemos orar? Ya que esto a lo mejor dices, pues no tiene mucho que ver conmigo. Sí, tiene bastante que ver contigo y conmigo. Hay 3 cosas por las cuales creo que es bueno poder orar a la luz de la enseñanza de hoy. Es que Jesús le conceda a tu pastor ejercer su autoridad con humildad y con una constante autoexaminación. Que Dios le conceda a tu pastor ejercer su autoridad con humildad y constante autoexaminación. 2, que Jesús le conceda a tu pastor un corazón humilde para cuidar y servir a la congregación.
3, que Jesús le conceda a tu pastor guiar a la congregación a través de una sana enseñanza y un ejemplo piadoso. Ahora, 3 cosas por las cuales tú puedes pedir para ti. Es que a la luz de la autoridad que tu pastor ejerce con humildad, tú puedas tener un corazón humilde cuando él la ejerce contigo. Segundo, que a la luz de que tu pastor sirva a la congregación con humildad y cuide de ella, tú puedas tener un corazón respetuoso y agradecido. 3, que a la luz de que tu pastor pueda guiar a la congregación con sana enseñanza y ejemplo piadoso, tú puedas tener un corazón enseñable. Entonces, todos los pastores de todas las iglesias de Cancún necesitan tus oraciones. Ora porque no es fácil, pero ora para que cada hombre que está en este rol, en esta tarea, pueda ser fiel a Dios. Y ese hombre, el que sea, necesita, 1, cuidar de sí mismo. 2, cuidar de su familia. 3, cuidar de la enseñanza. 4, cuidar de la iglesia. ¿Quieres ese desafío? Pues ora. Y ora por los que están ejerciendo ese rol ahorita.